No, pero bueno, vamos a conversar sobre un tema bien serio también. Le quiero dar la bienvenida a Eric Campos, quien es presidente del Sindicato de Trabajadores de Metro. Sé que no se siente muy bien, Eric, entiendo, pero hoy día aparece un reportaje en La Voz de los que Sobran que se llama Crisis por COVID-19. Metro suma 398 trabajadores contagiados, 2 fallecidos, y Eric está hoy con nosotros para comentar este reportaje. Bienvenido, Eric, a La Voz de los que Sobran. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy hablando aquí desde mi condición de caso probable. De caso probable. Sí, pues. Caso probable COVID. Caso probable COVID. Sí. Cuídate, primero cuídate, sí. Eric, por supuesto. No, todo bien. Pero queríamos entrar en detalle en esto porque los trabajadores de Metro no han sido vistos como trabajadores de primera línea, pero ustedes sí están en la primera línea de los contagios, enfrentados a trabajadores que todos los días se tienen que mover por Santiago y que por supuesto son un importante foco de la transmisión del virus, ¿no? Y que están además en contacto con mucha gente. Claro. ¿Perdón? Que están además en contacto con mucha gente. Claro. Sí, claro. Mira, yo creo que ha habido una suerte como de... Aquí hay muchos trabajadores que se están sacando la mugre en medio de la pandemia, trabajadores y trabajadoras. Primero, y por supuesto, los trabajadores de la salud, quienes están poniendo el hombro, han puesto todo su compromiso con vinculado a la ética pública. Están todos los trabajadores de la cadena de suministro, supermercados, camioneros, y también, por supuesto, están los trabajadores del transporte público, como los trabajadores de las micros y también del metro. Y efectivamente lo que, en el fondo, cuesta hablar de la realidad solo de los trabajadores del metro, porque es una realidad que está vinculada necesariamente a las decisiones, buenas o malas, yo creo que malas decisiones, que ha tomado el gobierno. Estaba mirando recién un estudio, no sé si me lo permiten, un estudio de la Universidad de Chile que señala, por ejemplo, un estudio sobre movilidad en las 42 comunas de la región metropolitana, que de alguna manera deja de vela la desigualdad territorial que tenemos, mientras la movilidad ha caído a un 50% en lugares como Las Condes, Vitacura, Providencia. En lugares como La Pintana, Los Espejos y San Ramón descendió solo un 24%. Entonces, eso da cuenta de la necesidad que tiene esa gente no de ir a pasear al centro, de la necesidad que tiene de movilizarse por la ciudad para conseguir el dinero que les permita vivir día a día. Y como las medidas que está tomando el gobierno son hiperfocalizadas respecto de los subsidios, ya lo decía Hassan hace un rato, hay un dogmatismo que hoy día ni siquiera les permite ver más allá, y que pone, por ejemplo, a Estados Unidos repartiendo más de $1.000 por habitante, y acá estamos repartiendo un dinero que es menos de la línea de la pobreza y, peor aún, que ni siquiera llega a quienes tiene que llegar. Entonces eso obliga a que la gente se movilice, a que use el transporte público, y que por lo tanto quienes estamos trabajando en el transporte público estemos más expuestos de lo necesario. El metro, mira, yo estuve revisando el metro en Barcelona, el metro en Buenos Aires no ha dejado de funcionar, aun cuando ahí se han tomado medidas extremas. Ha reducido al mínimo la operación de tal manera de que funcione solo para efecto de lo que tiene que funcionar, es decir, trasladar a aquellas personas, trabajadores que tienen que sostener la operación de una ciudad. Claro. Mauricio. Para poner bien en contexto, por lo menos a mí me sirve, yo creo que la gente también, hay un artículo que está en La Voz de los que Sobran que habla precisamente de la cantidad de contagiados que tienen los trabajadores del metro, para entender bien cuántos son los trabajadores que están en el metro, cuántos de ellos, cuál es el porcentaje de ellos que se habrían visto contagiados por estar expuestos, digamos, a esta situación, y por lo demás también, cuántos de esos trabajadores son subcontratados u otros que han sido también reducidos en sus remuneraciones. Quiero entender bien la realidad para saber bien de qué trata, porque bien sabemos que no es solo la exposición a un trabajo que es riesgoso en los tiempos que corren, sino que también es la precarización a la que se han visto sometidos a partir de toda esta situación. ¿Por qué no nos cuentas bien para entender bien el mapa completo? Perfecto, mira, bueno, nosotros tenemos hoy día un reporte hasta el 23 de junio, tal como lo indica la nota, 424 trabajadores contagiados de COVID. De ellos, 172 son trabajadores de planta y 252 son trabajadores subcontratistas,
tenemos lamentablemente 2 muertes, un compañero Fernando Avendaño, un vigilante privado que estaba en cuarentena preventiva desde el primer día en su casa y que falleció, y también un trabajador subcontratista que se desempeñaba en una ampliación que estaban construyendo en la estación Vespucio Norte. La pandemia, de alguna manera, como tú bien dices, permite... hay mucha gente que se está enterando hoy día, ¿no?, que había desigualdad en el país, y también hay mucha gente que se está enterando hoy día de cosas que venimos diciendo hace varios años. 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras del metro son subcontratados. Yo lo invito a hacer un ejercicio. Qué fuerte eso. Entren a una estación. Claro. Entren a una estación y todo lo que van a ver, a todos los trabajadores que van a ver, en su mayoría son del subcontrato, a excepción del jefe de estación y del vigilante armado que la ley lo obliga, porque si no obligara la ley también estarían subcontratados. Entonces, acá hay una, a propósito de lo que decía Hassan, al metro de público lo que le queda es las acciones que son mitad del fisco y mitad de Corfo, pero todo lo demás, todo el imaginario del management que opera en el metro es de una empresa privada que hoy día, claro, los sindicatos de planta hoy día tenemos protegido el salario, pero lo que ha provocado en las empresas subcontratistas esta pandemia es que las pymes que operan en el metro arranquen a la primera, no estén dispuestos a perder plata ni siquiera un mes, que Metro en su calidad de mandante no tenga la responsabilidad social sobre esos trabajadores, y lo que está provocando, y hoy día hablaba con Mónica Echagüe, que es una de las dirigentes que habla, está provocando, por ejemplo, que trabajadores part-time de cajeros que ganan 100.000 pesos en tiempos normales por trabajar el fin de semana, terminen hoy día, vía pacto, el tercer mes cobrando 50.000 pesos. Hay trabajadores, por ejemplo, que ganan 320.000 pesos y que están cobrando el primer mes 270.000 pesos, el segundo mes de pacto van a cobrar seguramente 250 y van a terminar cobrando cerca de los 150.000 pesos. Para esos trabajadores seguramente las ayudas del Estado no van a llegar, y por lo tanto por eso le hemos dicho a quien hace la nota que estos son verdaderos sueldos de hambre bajo una empresa que uno esperaría que no se comportara como Luxic, que uno esperaría que no se comportara como Angelini, que uno esperaría que se comportara como empresa pública. Sí, hay algo que me gustaría decir al respecto. Cuando fue el estallido social... Daniel, nos queda un minuto para que vayamos como... Para que tu conclusión sea... No, entonces decir que los jueces del segundo laboral dijeron que uno de los problemas de Chile es la subcontratación. Y eso vamos a tener que revisarlo después de que cambiemos la Constitución, porque obviamente no puede ser que dos trabajadores que estén haciendo la misma pega, uno tenga todo el sueldo, todos los beneficios y el otro nada. Eso realmente es una injusticia. Eso. Sí, es que o sea, sí, ese es uno de los temas de la subcontratación, pero yo también creo, como Eric, que en este caso de pandemia también, es un tema un poco más profundo que tiene que ver también con la cantidad de gente que se tiene que seguir movilizando. O sea, eso es... Sí, son los dos problemas. Sí. Son los dos problemas que en este momento están viviendo, y por eso también queríamos comentarlo con Eric, porque en este reportaje que ustedes lo pueden revisar también, que es bastante más profundo de lo que nosotros alcanzamos a conversar hoy día. Por ejemplo, la Federación de Trabajadores denuncia un explosivo aumento de enfermos de coronavirus y precarización laboral en gran parte de las 77 empresas subcontratadas, que además se acogieron al pacto de suspensión laboral para justificar despidos. Cajeras, personal de aseo y de seguridad del andén arriesgan sus vidas todos los días con su labor en la red subterránea. Eric, esta es una realidad que queríamos denunciar hoy día, visibilizar, y que creemos que es muy importante. Son tantos los temas que tenemos que visibilizar, pero este nos pareció demasiado importante para pasarlo de largo. Así que te mandamos un abrazo, Eric. Cuídate. Muchas gracias. Cuéntanos que Oiga, sí. Cuídate mucho. Mejórese. Eric. Solo para finalizar. Sí, por favor. Aprovechando que ustedes tienen mucha audiencia, yo haría un llamado a Luis de Granch. Luis de Granch, desde que dejó de abrir estaciones del estallido social, desapareció, y aquí lo importante es que no solo esté para dar buenas noticias. Un presidente, sobre todo un presidente de una empresa pública, tiene que estar para poner la cara en los momentos más difíciles, y uno de esos es este. Claro.
Luis de Grant, de la cara, y antes de lo más que hablaba, hacía columnas, ¿no es cierto? Hablaba harto. Quizás está con Arboe. Los vamos a buscar a los dos, desaparecidos en acción, les vamos a poner. Oye, Eric Campos, muchas gracias por estar conversando con nosotros en La Voz de los que Sobran. Un abrazo para ti y para todos, a través tuyo, a todos los trabajadores de Metro que están día a día ahí entregando, como muchos otros trabajadores de este país.